Sí, podéis aplaudir, podéis aplaudir. Bueno, aplaudimos nosotros. Venga. Sí, qué bonito. Me hace mucha ilusión, que estés aquí. Qué bien, yo estoy Mucha, súper contenta también. De hecho, eso en verano cuando... Es que no os conocía, me da mucha rabia. Y estuve bicheando y digo, pero cómo mola la revista, qué guay. Y ya Mónica, sí, y quieren hacer entrevista y van a cubrir para todo lo de la obra. Entonces fue como, jo, qué alegría y qué guay que esté esa iniciativa, ¿no? De apoyar unas a otras. Ya he visto que haces como muchas cosas también de emprendimiento, que al final es como a lo que vamos un poco todos, ¿no? Con esta... no diría, no sé si inestabilidad laboral, pero con estos cambios laborales tan bruscos, todo la entrada de las tecnologías y todo, como que tenemos que aprender, y deberían darlo de hecho en los coles, mucho de emprendimiento, ¿no? Y eso me moló, me molaba el enfoque. Sí, yo creo que es importante, ¿no? El que de repente haya, pues eso, una manera de contar también el emprendimiento. Tú eres emprendedora. Sí, también. sí. Por eso lo digo, que de hecho justo, mira, lo hablábamos ayer, que al final, eso, con Nico Verona, con mi socio, digo, jo, a lo tonto, este diciembre vamos a hacer 3 años con la productora. Digo, imagínate que ahora, porque también estamos dando talleres y formaciones para otras productoras que están empezando, ¿no? Digo, imagínate que a nosotros hace 3 años nos cuentan todo lo que sabemos ahora. Digo, jolín, hay como muchos golpes que hubiésemos amortiguado que tienen que ser necesarios, ¿no? Creo que cada uno tiene que tener su recorrido y como cada empresa o cada proyecto es diferente, tienes que seguir tu camino. Pero es verdad que digo, nos podríamos igual haber apoyado más, aunque sí que íbamos de la mano también de la otra productora, de que no son producciones, porque llevaban más producciones a sus espaldas. Pero bueno, lo que digo, que nosotros como también hemos abierto otros caminos, en esos caminos sí que nos veíamos más solos, ¿no? Y sí, ahora le doy más importancia y es como que tengo más ganas aún de formarme en eso, para estar preparada, ¿no? Y al final es lo que va a dar buena viabilidad a tu proyecto también. Estoy así, cuando empecé a buscar información sobre ti, decía, venga, a tope, vamos a estudiarnos quién es. Me gusta mucho un poco conocer en qué momento tú decides, soy artista, soy actriz, pues bueno, eso, mamá, quiero ser artista. Ya, pues yo soy de Burgos, entonces vine aquí para estudiar odontología, para ser dentista. Y lo estudié y estuve formándome. Pero yo es verdad que nadie entendía muy bien por qué había elegido esa carrera, si te soy sincera. Porque yo era la mítica niña que me tiraba tardes y tardes dibujando sola en casa, o sea, tenía amigos, pero me encantaba ese momento como muy creativo, muy artístico, dibujando yo sola, clases de baile por descontado, clases de pintura también. Entonces, de repente, que cogiese algo puramente sanitario, como que descolocó un poco entre mi entorno, mis amigas y así, pero es verdad que también estaba un poco la presión de los padres de, oye, hay que, pues lo típico, ellos no estudiaron carrera, ninguno de los dos, entonces tenían esa cosa de nuestros hijos tienen que estudiar una carrera, porque por ahí es por donde van a tener su trabajo asegurado. Me río ahora porque, madre mía, ahora no sabes cuál es el trabajo asegurado, ¿no? Y entonces la cosa es que vine aquí a estudiar odontología y el primer año ya me apunté a clases de teatro porque yo decía, bueno, en Madrid hay cine, hay no sé qué, como que no lo veía algo de mi ciudad, que ya ves tú, tenemos, no sé si son casi 40 compañías de teatro, solo en Burgos, ¿no? O sea, que luego sí que había ese entorno, pero yo no estaba cerca de eso. Y al llegar a Madrid como que te das esa oportunidad de aquí no me conoce nadie, puedo abrir otros caminos. O sea, que creo que era más interno que externo, ¿no? Y flipé. Y ahí dije, madre mía, yo siempre cuento, es muy cursi, pero es que yo es como lo viví cuando empecé a dar clases de teatro, que además, aunque eran clases amateur, ¿no? Era como hobby, nuestro profesor era un director de la SAD de Valladolid, dramaturgo, tenía una pasión absoluta, ¿no? Y mucha formación. Entonces, lo viví de inicio, por un lado, como muy profesional y también con mucha pasión. Y me pasaba que los días que tenía esa asignatura, ¿no? Esa clase de arte dramático, no me podía dormir por las noches, porque estaba como una niña tonta, ilusionada. Y me acuerdo de decir a mi familia, es que no pensaba que te podías enamorar de un trabajo, porque yo me sentía enamorada. Entonces decía, ahí sí que dije, la he liado.
Porque claro, luego tenía las clases de odontología que seguía y decía, es que no lo puedo comparar, porque lo otro estaría horas y horas y horas, y aquí lo veo, pues bueno, con un horario, como no es lo mismo, ¿no? Y en tercero de carrera ya dije a mis padres, oye, quiero estudiar arte dramático, ya no como algo de hobby, quiero formarme bien. Es verdad que tampoco les pegué el susto de quiero ser actriz y voy a dejarlo todo, dije, yo quiero formarme bien, me gusta mucho y oye, igual que un pintor, pues quiere aprender todas las técnicas, yo quiero aprender bien arte dramático. Les hacía gracia un poco al principio y dijeron, bueno, mientras no dejes la carrera no pasa nada. Y así lo hice y fue agotador, pues claro. ¿Hice las dos a la vez? Hice las dos a la vez. Wow. Entonces yo me acuerdo que me levantaba a las 7 de la mañana y no volvía hasta las 11 o 11:30 de la noche. Claro, yo ahora lo pienso y digo, no sé si aguantaría ese ritmo, pero claro, pues tienes 20 años y lo que digo me apasionaba tanto que yo decía, si esta es la manera, lo hago. Y ya terminé y lo estuve compaginando 4 años, o sea, ejercí, fui dentista. Lo que pasa es que era un poco loco porque había veces que llegaba con la maleta a la clínica, hacía unos pacientes y decía, me tengo que ir corriendo al teatro. Que yo ahora lo pienso y digo, qué morro tenía, porque era muy jovencilla y, oye, me lo permitían, vale, ya está. Y luego sí que cuando me cogían temporada entera en el teatro, era una locura porque tenía que estar llamando a la clínica, moviendo a los pacientes, me han cambiado el ensayo y ya dije, no puedo estar así. Si quiero seguir creciendo, tengo que elegir, porque tampoco estaba creciendo más como dentista, ¿no? Estaba como general, estaba muy a gusto, porque la verdad que el entorno eran maravillosos y tiene esa parte bonita de estar con el paciente. Yo era como la que lo hacía más despacito, con más cariño. Me ponían siempre como los pacientes miedosos, ¿no? Porque era como, hola, tal. Y yo prefería, porque claro, yo lo pasaba mal, es que no era buena dentista en el sentido que si les hacía daño, lo pasaba yo mal, pero claro, hay punto que si tienes que pinchar y va a molestar. Entonces yo le decía a mi madre, es que lo hago al revés, de verdad. Pero bueno, ahí estuve 4 años y ya dije, mira, vamos a apostar por arte dramático y únicamente y a ver qué pasa. Y de momento no he vuelto a la clínica, nos reconvertimos también y tuvimos la productora y es duro porque es un camino duro y eso es importante. Como formadores siempre se lo decimos a la gente joven porque son muy tramposas las redes sociales, al final tenemos que verlo como que es un sitio en el que te haces promoción y obviamente como promoción pones los trabajos y lo que sale bien, pero muchas veces, incluso a veces por el tiempo, no dices, he tenido un casting y no me ha salido, que yo al inicio sí que lo solía poner, pero también te digo porque igual no estaba con la productora y tenía como más tiempo y estaba enfocada en comunicar todo, lo bueno, lo malo. Sí. Pero hay un momento que vas a lo eficiente y lo eficiente es comunicar lo que sí sale, dónde te pueden ir a ver. Y a veces es tramposo para la gente joven o los compañeros porque dicen, qué fácil todo, ¿no? Yeah. Y no. ¿Y el cambio ese, cuando tú de repente montáis la productora, sí, ¿cómo haces ese salto? ¿Cómo vives ese salto de repente soy actriz, me contratan, a ahora soy productora? Claro, fue más natural y más orgánico que decir esto, ¿no? En realidad fue progresivo porque al dejar la clínica, como tenía ese tiempo, ¿no? Libre, sí que hablaba mucho con Nico, con mi socio, él tenía una productora audiovisual con la que llevaba muchos años y también tenía otro trabajo fijo en comunicación. Entonces sí que me decía, oye, como él se había ya producido audiovisual y 36 cortometrajes creo que han hecho, película, todo. Sí, me dijo, casi nada, por eso. Es verdad que al lado tenía un socio que muy emprendedor y eso siempre ayuda. Sí. Fue más natural porque él me dijo, pues ahora que tienes más tiempo y que no tienes el horario de la clínica, si no te ofrecen, porque sí me ofrecían algún proyecto, pero no me acaba de convencer y digo, jo, he dejado todo y tampoco quiero que sea a costa de coger cualquier trabajo, me apetece comunicar y comunicar cosas que tengan un pozo. Entonces me dijo, lee mucho y elige un texto y en principio era y prodúcelo y empiezas por allí. Entonces tuve durante meses pues suerte que tengo más o menos buen nivel de inglés y podía coger muchas obras que no se habían traído aquí. Porque sí me pasaba al inicio, claro, casi todas las obras, como quería actuar yo, te hablo ya casi igual hace 8 años o así, todas las obras que encontraba en aquel momento de mujeres, las que estaban en castellano ya se habían hecho.
y no había tantas, no había este movimiento que hay ahora, se ha notado un montón. Ahora hay muchísimos más textos. Entonces lo que encontraba era fuera en el extranjero para que no se hubiese estrenado aquí, ¿no? Y de eso fue progresivo porque yo traduje el texto, pero a partir de ahí de repente nos salió trabajo como para apoyar nosotros a otra productora con obras de teatro, con largometrajes. Entonces como que hubo ese paso intermedio de estar ya metida en esa parte muy de producción y muy de generar proyectos, pero sin que fuese mi productora. Y por eso el siguiente paso fue más natural de, oye, ya sabemos cómo hacer esto para teatro, vamos a hacerlo ahora nosotros, ¿no? Pero claro, ahí pasaron años. Pues sí, traduje el texto en el 17 o 18, en el 20 es cuando cogimos el texto para hacerlo nosotros y en el 21 nos conformamos como... O sea que fueron 3, 4 años antes de decir, vale, somos productora, nos ponemos un nombre, nos hacemos una página web y montamos el proyecto, ¿no? Y el proyecto, que bueno, que estuvimos viéndolo y que salimos con las tripas en la mano, pero la verdad es que es una función, la verdad que nos ha gustado mucho, pero bueno, para no destripar mucho, ¿cómo decidís qué es esa función? ¿Por qué tocar el tema del Alzheimer? ¿Por qué es importante para vosotros eso? Claro. Es verdad que ha habido también un recorrido, ¿no? Porque a lo tonto han pasado también 3 años desde que la hicimos por primera vez. La elección de ese texto en realidad fue desde las tripas, en el sentido de como actrices, ¿no? Digo, porque justo somos 2 actrices en la obra, y yo como actriz productora, lo que me interesaba era pasármelo bomba, tener un retazo, algo muy difícil y un protagonista tan complejo como es, que hacemos cada actriz casi 2 personajes dentro de 1 hora y media, entonces como reto nos encantaba. Aparte de la estructura dramatúrgica, de inicio lo elegimos por eso. Luego vino el siguiente punto. Vale, la autora no menciona la palabra Alzheimer, ni en toda la obra, ni en la sinopsis. ¿Qué hacemos? Lo comunicamos porque era 2021 y todavía había restricciones de pandemia, la palabra, bueno, todo lo que era enfermedad lo teníamos muy presente y dijimos, bueno, si es Alzheimer tenemos que comunicarlo. Y nos pasaba que todos los teatros en el 21 nos decían, no queremos obras sobre enfermedades, queremos cosas alegres, queremos que yo ahora, con la vista atrás, pues pienso, lo entiendo, porque la sociedad estaba en otro punto, estábamos dolidos, estábamos agotados, ¿no? Y sí que lo entiendo, pero es verdad que luego dijimos, no podemos seguir escondiéndolo, es lo que es, ¿no? Y además teníamos como la necesidad de que se contase de la manera más fiel y más educada y respetuosa hacia los pacientes y hacia los cuidadores. Entonces ahí es cuando dijimos desde Varsovia Producciones, tenemos que hablar con o asociación o fundación porque son los que nos van a dar esas pautas. Y al principio era un poco para informarnos, para saber, para entrar en contacto y como lo que digo, que fuese como muy fielmente. Y después surgió esta colaboración porque dijeron, claro, al final estamos llegando a mucha más gente y no solo a las personas que tienen a su alrededor un caso. Porque al final una fundación como es la Fundación Alzheimer España, vas cuando ya estás o tú diagnosticado o un familiar tuyo o porque eres terapeuta, pero si no lo tienes cerca no vas. Entonces era una manera de llegar y concienciar a toda la población. Y ahora más aún que vamos a hacerlo, aunque ya lo hicimos también, con jóvenes y que reconozcan lo que es esta enfermedad y que se haga un poco de empuje y presión de alguna manera sobre el diagnóstico precoz. Hablábamos el otro día con una neuróloga en el bolo que tuvimos en Zaragoza, que claro, está avanzando los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos y en concreto los farmacológicos para cuando lleguen serán muy caros y habrá que hacer un cribado y son más eficientes en las demencias recién diagnosticadas, o sea que no están tan avanzadas. Entonces se necesitará un muy buen diagnóstico precoz para atajar esos casos, porque es en los que se va a poder introducir ese tratamiento, ¿no? Sí. Entonces decíamos, claro, nosotros sabemos que eso era importante y estamos comunicándolo, pero no sabíamos hasta qué punto, ¿no? Entonces es básico tanto concienciarnos para que las familias tengan ayudas, porque están muy solitas, son pacientes muy dependientes,
y en los coloquios posteriores vemos muchas historias muy dramáticas y son coloquios duros, la gente llora, está hablando de sus familiares o ellos mismos y claro, vemos la necesidad de que se les escuche y se les apoye. Ahora mismo, bueno, yo estaría como 15 horas escuchándote porque, no, es verdad, porque creo que lo tienes muy claro, creo que a nivel, no solo como actriz, como productora, y eso es muy importante a la hora de emprender, ¿no? Que estábamos hablando de tener las ideas muy claras y eso me parece muy importante. Yo, si me fuera 20 años hacia adelante, ¿vale? Tú colócate dentro de 20 años, ¿dónde te ves? Wow. Madre mía, me lo han preguntado alguna vez, pero en 5 años, en 20 años. Jo, pues es que así a bote pronto te diría, si voy como hasta ahora, feliz, pero vamos, pues me encantaría, por ejemplo, con la productora seguir creciendo. Estamos ahora también con un proyecto de audiovisual que nos apetece mucho. Desde luego, seguir produciendo seguro, seguir actuando seguro, porque son las dos cosas que más me gustan y que a día de hoy sigo, es como el camino que veo. Y si puede ser como hasta ahora, que con aquellas migas de pan también ha sido como doble, aunque ha sido doble esfuerzo, porque claro, no es solo una función al uso, como ya habéis visto, si puede ayudar a la sociedad y aportar cosas, mejor. Yo sí me pasa que al final mi formación ha sido sanitaria también antes de arte dramático y ahí era como, me sentía muy realizada, muy directamente, porque venía alguien con dolor y se lo quitaba, entonces yo decía, qué bien, me siento útil, ¿no? Y tengo un papel en la sociedad. Y cuando me cambié a ser solo actriz, decía, me siento un poco egoísta, hasta que luego he visto todo lo que llena, o lo he sentido yo en mis propias carnes, ¿no? Cuando he tenido una mala época, a veces han sido las películas lo que me daban el empujón y me emocionaban, ¿no? Entonces digo, claro, sí que hacemos una labor, lo que pasa es que a veces es más indirecta. Aquí me gusta porque es directo total, ¿no? Porque hablas con la gente, porque llevas un mensaje sociosanitario. Entonces, si puedo ir uniendo esas vías, ¿no? Estaré feliz, seguro. Muchísimas gracias A por tu ti. tiempo. Ay, que Me ha me voy a gustado emocionar, mucho. ¿eh? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, por supuesto.